Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 10 millones de nuevas sonrisas. Dominicana volverá. Con las rayas cristalinas y el sonido de Ruiseñor, bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente, Y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles nuestras raíces, ritmos y aromas, nuestra sonrisa. celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi 10 millones. Con una sonrisa recibimos. Casi 10 millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos, un sueño de toda la vida, mi hermano. 10 millones de sonrisas y de amigos vienen a celebrar unidos. Americano, europeo, latino y más, vienen de todas partes a gozar al país de la alegría, a punto de recibir 10 millones de turistas. Son 10 millones. Casi 10 millones. ¡Ey! Una sonrisa. Casi 10 millones. Dominicana volverá. Los colores tu viaje iluminarán. Nuestros paisajes nos harán soñar. Cada rincón de esta tierra nos hará volar. En un país de gente buena, donde la constante Es la fuerza del amor. Nuestra gente unida con la sonrisa. dominicana como motor. Sí, toda la alegría de nuestra gente. a los visitantes se les grabará Como un recuerdo En sus corazones. Cada sonrisa aquí quedará. Casi 10 millones. Casi 10 millones. Nuevas sonrisas. Casi 10 millones. Que a Dominicana volverá. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero, como cada sábado, un programa a la altura de nuestra audiencia. Y le aseguro que hoy no será la excepción. Siempre desde las maravillosas instalaciones de Vitín El Lugar, un bar que usted debe visitar aquí en la Fantino Falco, número 52, Plaza Criscar. Usted puede venir aquí a una reunión con sus amigos, luego del trabajo, karaoke. Es un ambiente bien chulo que yo le invito a que vengan y participen de este interesante ambiente. Recuerden que este programa lo pueden ver a través de Carivisión, Canal 26 para toda la República Dominicana, Ruta 66 y para nuestra diáspora a través de TV Quisqueya
en el 1027 de Optimus y obviamente a través de las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy tenemos una interesante conversación con Elvin Bienvenido Castillo, por ese nombre obviamente que no lo van a conocer. Elvin Castillo, comunicador, político, estratega de campaña, una persona que viene generando una trayectoria interesante a través de los medios de comunicación, generando una transformación en la generación que hace comunicación en el país. Vamos a una pausa y luego retornamos con nuestra interesante conversación. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Como le hablé al inicio, una interesante conversación con Elvin Bienvenido Castillo. Así es, Elvin Bienvenido. Elvin Castillo, Elvin el Castillo. moreno de la radio. ¿Cómo está todo, profesor? ¿Bien? Estamos bien, gracias. ¿Eso cómo está la Navidad? La Navidad. ¿Cómo te sientes? Porque hay mucha gente que dice que Uno siempre tiene que hablar, digo yo, Entonces, en particularmente, función de usted. de la perspectiva individual. Sí. Si La yo perspectiva suya de la Navidad, ¿cómo está? bien, ¿Está buena? buena. ¿De dónde viene Elvin Castillo? Solo es una historia larga. Hágala, que tenemos tiempo. Bueno, Elvin Castillo, un joven nacido en el ensanche Kennedy. ¿En Eso Sánchez? es ¿Dónde frente es eso? al Centro Olímpico. ¿Dónde están los un barrio bomberos que ahí? hay por atrás de donde estaba Musicarro, Ah. entre la clínica La Mercedes Ok, y por San ahí, Martín, entre San Martín y entre Kennedy. San Martín y Kennedy, que había mucho autoadorno y muchas ¿Usted trabajó en cosas ahí. Antodorno? No, nunca llegué a trabajar en autoadorno, pero yo parqueé carro. Ajá. Yo, No. yo era parqueador, profesor, porque ¿Pero parqueador de a dónde? del mundo del juguete. No era parqueador. Pero llevando los carros No, aquí oiga, te parqueo. no, oiga cómo era, porque no era que uno trabajaba en el mundo del juguete, era que al uno Es ser búsqueda. vecino de la zona, Ajá. para Reyes en esta época se llenan los parqueos del mundo del juguete porque va mucha gente a comprar y los parqueos no daban abasto, entonces uno los parqueaba en el barrio. Pero eso era tigueraje de niño que tú sabes, no era de que una necesidad. Bueno, no, profesor, porque yo no soy acomodado. Mi padre, por ejemplo, fueron dos personas. Mi mamá fue enfermera toda la vida. Mi papá era chofer de familia privada y cosas, no fueron profesionales. Y ellos sí se esforzaron que mi hermana y yo no hiciéramos profesionales. Dentro de un hogar muy humilde, nosotros vivimos toda la vida en un parque atrás. Lo que pasó, yo le voy a decir mi historia, profesor. Yo llegué hasta quitarme la edad, porque eso era normal en esa época. Ajá. O sea, todos los peloteros jóvenes del 2000 por ahí se quitaban años porque los estadounidenses, las academias y los scouts forzaban a eso, porque ellos exigen que un niño de 16 años ya tenga el talento que tenía uno de 20 en Estados Unidos. Claro. Entonces tú Como falta cosa- escuchar claro, con no- problemas no- atrasados. no es el mismo esquema. No es el mismo esquema. Entonces, en esa época yo llegué a quitarme 2 años de edad, Ajá. porque eso era no yo, sino el manager de uno, buscando un bono más grande. Yo estuve en la academia de los MES. ¿Usted estuvo a punto ahí, Piquera? Sí, sí. ¿Pero Incluso- Piquera o usted estaba perdiendo el tiempo ahí? No, ¿Y profesor, qué posición usted lo que- jugaba? A mí no me firmaron. Ajá. Mire. Bueno, el scout que me iba a firmar todavía está ahí, usted lo puede entrevistar, se llama Eddie Toledo. Ujú. Eddie fue un scout famoso aquí porque Eddie Toledo fue de los primeros scouts que más grandes ligas le llegaron, porque yo no sé si usted sabe que lo que rankea un scout es la cantidad de jugadores que firma que le llegan a grandes ligas. Ok. Él firmó a José Reyes, él firmó a Kilvio Vera. Eso es como, él firmó- como el abogado, el Scott Bora, que es el que mejor me... Exacto, Eddie Toledo fue uno de los scouts más
prolífico de aquí. Después fue gerente general aquí de las Estrellas Orientales, era el jefe en un momento de Tampa Bay, fue jefe de los Mets de Nueva York, de América Latina. Entonces, cuando él era jefe de los Mets, era que me iba a firmar. Pero ¿por qué no se firmó? Ya, Porque dígame. me agarraron los papeles arreglados, profesor. Ajá, le agarraron. Porque por casualidad, en la época, hermano, que yo jugaba, fue que se destapó el escándalo de Adrián Beltré. ¿Usted se acuerda? Sí. Entonces los estadounidenses empezaron a reforzar el tema de vigilancia, del tema de eso. Entonces, eso fue un inconveniente que yo tuve en esa época. Evidentemente, inmadurez, yo no tenía conciencia de muchas cosas, Claro. porque solo estaba enfocado en el béisbol. No y en el interés de llegar. Exacto, en el interés de llegar, no tenía. Entonces, después de eso, tuve ese traspié. Ya después que yo estaba físicamente con las condiciones que había luchado por eso, mentalmente solo. ¿Y eso no le degeneró algún nivel Claro, de eso genera un de trauma, frustración? Eso genera una frustración, eso genera un trauma porque yo no me veía yendo a la universidad, yo no me veía haciendo otra cosa. Ya usted se veía como pelotero. El béisbol era lo único. Pero usted entonces, se le quedó como ese swing de pelotero, ¿verdad? no, usted pero se eso quedó como porque- con No, el... porque que lo que se aprende no se olvida. Ah. Por ejemplo, yo le digo a usted, ¿usted jugó béisbol algún día? No. No, yo a usted se le ve. Usted no puede hacer ni un ademán de agarrar un bate. ¿Cómo Porque- así? Porque usted no tiene swing de eso. El talento mío Haga tengo el otra- swing. a el ver. talento mío tengo otra Mire, cosa. Eso se ve de lejos. Ya le digo, te póngase un guante y usted se lo agarra por aquí. No, Mire, no, yo sé poner guantes. Yo jugué béisbol. Pero el caso es que después Jugué de eso... softball. Entonces, después de eso, mi mamá siempre, porque yo sí acabé el bachillerato normal, Ujú. Por lo menos el bachillerato, entonces no entré a la universidad porque estaba en el proceso, la firma, después me fui a la Academia de Houston, a San Pedro, con Rafaelín Ramírez, después que pasó eso en los meses, pero ya yo tenía el trauma, entonces nunca se me va a olvidar, hay un scout, él anda por ahí todavía, se llama Josué Herrera, ese era el scout de Cleveland en esa época, de la organización de los indios de Cleveland, y él me vio pichando un día con los Mex, enfrentándolo a ellos. Ah, ¿usted era piche? Claro, en el Quiqueya era que jugábamos ahí. La Academia de los Mets estaba en el estadio que usted era Quiqueya. piche. Claro, entonces Josué se enamoró de mí como jugador y cometió una cosa que eso no se hace en béisbol. Cuando ese día ya Eddie me iba a firmar y todo, yo bajé de la grada y él se escondió para darme una tarjeta. Me dijo, si ellos no te firman, llámame que yo te voy a firmar. Oye. Pero ya yo daba por un hecho que eso se iba a consumar. Y guardé la tarjeta por Sí. no botarla. Entonces, cuando se dio el problema de la edad, del traspié, de la vaina, ¿Usted la lo llamó? frustración, yo no quería llamarlo porque yo dejé de entrenar. Entonces, en béisbol, cuando tú duras una semana sin práctica, tú te Pierde la atrasas forma. 6 Ok. meses. O sea, para tú volver a tener la forma que tú tenías, tú tienes que durar como Usted cayó en depresión. como era normal, me deprimí, no quería seguir entrenando, y ya yo estaba, yo lo que decía, yo lo que me quería ir para Nueva York. Y mamá, ¿para Nueva York para qué? Para irme. Váyase para la universidad, mami encima de mí, luchando conmigo, y yo no me veía yendo a la universidad. Váyase a la universidad, y yo que no. Yo, para mami lograr eso, yo lo que tuve que hacer mi mamá. Mami llamó los 6 compañeros míos de bachillerato, que ya yo tenía 3 años y 4 que no lo veía, porque ellos entraron Ya a la yo estaban universidad de una avanzando. vez y yo no entré. Y lo Ayúdenme con convocó este toda muchacho. mi casa sin decirme nada. Y un día llego yo del play y me lo encuentro a todito ahí. Yo digo, ¿qué hacen todos estos tigres aquí del bachillerato? Y ahí empezaron a convencerme, coño, pero vamos un día para la universidad. Entonces, oye, lo que hicieron, como yo no estaba en eso, yo decía que no, que yo podía conseguir contrato en México, por ahí, que yo pueda seguir Usted jugando. estaba todavía con su mente su Claro, pelota. con mi vaina, mi pelota, porque era bueno, porque el que no es bueno, Ajá, porque- él mismo se decanta. Ah, pero usted se la creía. No, que me la creía. ¿No? ¿Usted sabe quién usted le puede preguntar? ¿A quién? El gerente general de las Águilas ahora mismo, ¿Quién que la es ese? acaban de descalificar, se llama Ángelo Valle. Ajá. Ese era hijo mío, profesor, cuando Ajá, jugábamos. cuando usted era piche. Claro, y también hay otro muchacho que se llama Félix Manuel Peguero, que fue gerente general de los Toros del Este, ahora es jefe de los Gigantes de San Francisco. y entonces- Ese anda ahí. Y entonces, dígame. entonces, después de todo eso, Después de todo eso, entonces los muchachos, porque yo me inscribiera en la universidad, lo que me tuvieron De que la decir fue muchachona. la palabra mágica. la muchachona. Me dijeron, hay muchas mujeres en la católica. Y ahí yo O dije, cáspita. oh, cáspita. Dije, déjame ir a ver ese ambiente porque, tú ves, entonces, qué barbaridad. Es de sur, profesor. Estamos Su en amigo, RD. su amigo Morrison. Era
Mire, ¿es amigo? no es mi hermano, es mi hermano. No, vamos a llegar ahí. Es tacaño, pero es mi hermano, mire. Co- Entonces me acaba la Espérese, historia. pero ¿cómo así? Espérese. Déjeme Usted sabe decirle que- de las espérese, mujeres, pero espérese, de la universidad, espérese, porque- que usted sabe que yo soy un hombre mayor Qué barbaridad. y la memoria mía tiene baches. Entonces, probablemente en el transcurso de la entrevista yo no pueda rescatar. Anótelo ahí. No puedo rescatar Anótelo a ahí. su Anótelo para Ok, que no se la le mujer, entonces. Me acuerdo de lo de Morrison. Entonces, yo fui a la Católica a un viaje exploratorio con mis compañeros de ¿Qué? colegio. De exploración De femenina. exploración, no, de la universidad. Pero de exploración femenina. Entonces, para ver al yo ver el talento. el talento femenino que había es aquí. Me motivé. Encontré mi nuevo hábitat. Me motivé y así fue que me inscribí. Oye, ahora una vez me inscribí, Se siguió. que ya había de alguna manera perdido 3 años con lo del béisbol, que no entré de una vez y cosas. Entonces yo decía, porque esa era otra disyuntiva. Cuando tú solo te ves en eso y no te ves estudiando, tú dices, ¿qué es lo que yo voy a estudiar ahora? Cuando que te decidiste a estudiar, porque tú no tienes vocación por otra cosa. Tú no te identificas en otra cosa. Claro, pues ya había agotado toda su juventud, En su adolescencia, eso, juventud. corriendo loma, corriendo playa, jugando. Si usted se diario. visualizaba jugando pelota Eso en era el lo City único, Field. Lo único, donde fuera. Porque también, oye, el problema. Yo desde los 6 años jugaba pelota, entonces yo siempre, entre todas las categorías, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, en esa época, en las ligas, había una cosa que se llamaba selección. Usted era selección. Siempre me metían en la selección. Pero usted se le metió en la cabeza que usted era un veterano. No, porque si desde los 6 años yo Le están diciendo yo a usted sobresalía que usted sobre caballo, el grupo. usted se creyó con Eso, caballo. Eso, como yo sobresalí en los grupos. Pero era por el tamaño. No, porque era bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando tú llegas a la edad, por ejemplo, el que no tiene talento para béisbol, él mismo le dice a los papás, mire, eso no es lo No, mío, eso no es lo sácame de eso. Pero cuando entonces tú te vas destacando, que ya tú llegas a la edad 13, 14, que ya es la edad de definir el asunto, si va en serio. Entonces ya tú empiezas a convencerte de que tú tienes algún talento por encima del promedio, porque no puede ser que donde quiera que tú llegues, te destaques sobre el grupo. Entonces eso es lo que te afirma la convicción de que tú tienes un chance. Hay muchas cosas como las lesiones, como cosas Pero que tú no fue el controlas. caso suyo. Ya luego Exacto. usted llegó a estudiar. Entonces. Se inscribió en el área de comunicación. No, oiga la Ah. historia. Me inscribo porque como yo no tenía vocación por nada, buscando, yo preguntaba, ¿y qué es lo que yo voy a estudiar? Me decían, mercadeo es que estudia todo el que no sabe qué estudiar. Inscríbete en ¿Y mercadeo. usted estudió mercadeo? Me inscribí en mercadeo el primer semestre. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tenía muchos amigos estudiando periodismo y entre clases yo me iba con los periodistas al grupo. Y se motivó ahí. Entonces empecé a discutir de política, de pelota, De en los pelota, de pasillos, deporte. de deporte. Entonces, de coño, pero lo que Yo debo ser cronista pero lo que yo deportivo. debo estudiar. ¿Usted fue esto, cronista deportivo? Que es de lo que yo sé y es lo que me gusta. Y entonces mi cambio a periodismo, dije para narrar juegos y comentar juegos y joder con eso. Y ahí se crea una nueva pasión. Ahí se crea una pasión por la comunicación deportiva. Desde el deporte. Entonces, empezando el semestre, me dice un hermano tuyo, que es mi hermano, que estaba en ese grupo de estudiantes de periodismo, Julio Ernesto Martínez. Amigo mío. El hijo de don Julio Claro, Martínez Pozo. Julio Ernesto Él Martínez. me veía siempre con la pasión, que yo Inquieto. discutía los temas y vaina, siendo el último que llegué al grupo. Y Julio un día me dice, ve acá, ¿tú te atreves a hacer un segmento de deporte, a un programa que tiene mi papá? Oye, yo arrancando, pero yo ni sabía quién era su papá. Que no estaba involucrado en esa Yo no mecánica. Usted estaba en ese deporte y en mundo, yo estaba pelota. en deporte. Y digo, oh, pero yo lo hago. Pues yo nunca había ido ni a una cabina de radio. ¿De profesor. qué año estamos hablando, profesor? Eso fue en el 2005, Ahí inicia la carrera suya como comunicador. como estudiante de periodismo. Digo, como comunicador, porque ya usted iba Exacto. a pertenecer de manera formal a un Exactamente. programa. Entonces me llevó, yo estoy creyendo que es un programa de jóvenes y que yo iba a hablar de deporte. entonces cuando usted se encuentra con esta Cuando figura. yo me encuentro, oye, ¿quiénes estaban ahí ese primer día? Doña Mildred Charlot. Mire, Charlot. Y otra dama distinguida que se llama Marta Figueroa, una Marta Figueroa, locutora claro. famosa. Y don ¿no? Julio Martínez Pozo. Don Julio no estaba. Pero era parte de. El programa era de Julio, Claro. pero él no estaba, era de ¿Ese tiempo Marta. de orientación? No, se llamaba Sábado de Consultas. Sábado de Todavía Consultas. ese programa está en sola hora, los sábados. Ah, sí. Entonces yo arranqué ahí haciendo los deportes, asustado cuando me vi esta señora, me impresioné porque yo, imagínense, el micrófono, la cabina, lo hice nervioso el primer día, nunca lo olvido, pero Mildred, que tengo que agradecerle eso, ese primer día me dijo algo que nunca se me va a olvidar.
Me dijo, mira, lo hiciste genial, fenomenal, pero mentira, yo sabía Era que para era ele- una para- mierda para- que yo había hecho. para Era elevarle- para hacerme sentir bien. Y entonces me dijo, pero mira, no vengas a hacer los deportes nada más. Intégrate al programa completo y así te vas aprendiendo el acervo cultural y otros temas y vas ampliando tu... Hermano, cuando pasó ese susto de ese primer día, ya yo tenía una fiebre porque llegara... Yo te quería que llegara el día para ir el sábado. sábado, porque era los sábados. Y entonces ya ahí se degeneró una nueva pasión. Ahí se degeneró una nueva pasión por la comunicación y entonces yo arranqué. Entonces, un día, don Julio escuchó el programa como a los 5 meses, de ya yo iba botando el miedo. Y le dice a Julio Ernesto, mira, pero él maneja bien el tema de los deportes. Si lo llevan para el Tribunal de la Tarde, que era un programa de televisión, oye. Sí. Pero ya usted sabe, profesor, todo esto es proyección. Todo esto es proyección, a capela. No había, no Records. había... Y yo como una baqueta de guandule, profesor, de granado, profesor. Mire, tenía el compromiso los sábados de radio y ya 2 días a la semana en televisión. Ya se estaba pagando pasaje. Yo Ya. sin traje, profesor, sin nada, cenizo. Usted sabe que el hombre moreno que no se pone crema, se pone cenizo, Se profesor. complica. Mire, y La entonces luz se le da de frente. ahí arranqué 2 días a la semana. Yo tengo que decir, evidentemente, que lo que yo he logrado en mi carrera se lo debo en gran parte a don Julio. Que si usted le debe su carrera a Julio Martínez Pozo. Sí, porque me dio la oportunidad y me ayudó a Usted encontrar... no estará obviando gente ahí. Espérese, porque la historia no ha acabado. Ah, ok. Entonces, me dio la oportunidad de encontrar verdaderamente una pasión. Una pasión luego de ese momento oscuro Exacto, en su vida emocionalmente. Exacto. Entonces, ahí me encaucé, empecé a hacer un segmento deportivo en programas de política. Entonces, a mí siempre me gustaba la política y la historia. Yo siempre del colegio era muy bueno en historia y todo eso. Entonces, yo fui haciendo relaciones con los senadores, los alcaldes, los diputados, porque iban como entrevistados al programa de política en el que yo hacía los deportes. Entonces, yo empecé a cubrir juegos de béisbol invernal, empecé a cubrir todo lo que Y usted hacía. logró viajar, No, incluso fuera a espérese, cubrir. es que una historia larga, porque yo cubría juegos de béisbol invernal y vaina, pero que complicado, que todo, y usted ve. Entonces yo digo, yo como sé que en esto de deporte no hay mucha vida. No hay dinero en el No, ¿qué deporte. dinero? Pero hay mucho de los deportivos. Profesor tiene Cronistas que tener deportivos. 300 programas. Pero no, tienen pero, que no, tener, pero por ejemplo profesor. hay varios cronistas deportivos que... ¿Cuáles? Jansen, Jansen que, Pujol, que tiene 30 años, y y Franklin, que Franklin tiene Mirabal. 35 Y años. está el otro, Mr. Deporte. No, profesor, eso no da ¿Eh? dinero. ¿Qué, Rafael? Cosa. En esa época, en la crónica, no había vida. Yo no sé ahora, porque Ok. no puedo hablar de ahora. Y usted dice- Eso hace 18 años, Pero profesor. entonces usted sabe que usted tenía esa pasión, ¿cómo usted entonces logra decir, bueno, vamos a buscar otro no le mecanismo? voy a explicar, porque yo siempre he sido un hombre. Pero no nos vamos a pasar el programa entero explicando su historia, profesor, pues ya llevamos 40 minutos. Ya vamos a cerrar Ah. ese tema. Entonces, ¿qué pasa? 40 minutos con la historia Profesor, de yo le deporte. dije que era largo, usted me dijo que hablara. A usted es ¿Eh? culpable. Oiga, Yo quiero que usted me Le diga voy a explicar, entonces, la oiga lo que transición. pasa. ¿Qué tres qué? ¿Y cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 22 Ve. minutos hablando de deporte, de la firma. mire, oiga una cosa. Hombre, no. Entonces, esa historia nadie la sabía. Usted va de un palo Sí, con eso. sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo paso de los deportes a la política? Ajá. Yo me doy cuenta que en esa vaina no hay vida. Sí. Entonces yo dije, bueno, como en esta vaina no hay vida y yo estoy viendo que en el entorno Está todo el mundo está posicionado. todo el mundo, Te dice, bueno, pero Martínez Pozo está todo el mundo sólido. picando, Ni- la ni- pacoya y yo como una mate chinola lleno el lío, profesor. Entonces yo digo, mire, yo sí me gusta mucho el béisbol, la pasión. Pero tengo que sobrevivir. Pero yo lo que digo, lo primero que yo voy a hacer es buscar una visa. Tengo que asegurarme porque ya yo voy haciendo... por si acaso de pegar. Por si tengo que arrancar, ya yo soy cronista deportivo, ya yo he cubierto esto, he ido al Clásico Mundial. Entonces, yo tengo que buscar una visa. Entonces, se me ocurrió identificar cómo a través de Major League yo me acreditaba como cronista deportivo, joseando, profesor. no. Entonces, me acredité y fui al Juego de Estrella del año 2010 en Anaheim. ¿Usted está acreditado todavía? En Anaheim, California. Porque las ¿no? acreditaciones son permanentes. Sí, yo fui al Juego de Estrella del 2010, profesor, como cronista deportivo. Saludo al Alfredo de la A Cruz. cubrir el Juego de Estrella de Grandes Fue Ligas. acreditado para ir Sí. a
A la exaltación de Pedro Martínez. Exacto, entonces ya usted sabe la emoción para mí que no pude llegar como jugador, Y entonces llega pero como llegué coronel. así, Te digo, de una forma inesperada. Te dice, el destino me sigue El sonriendo. destino. Entonces, pero después que viví todo eso, bellísimo, fui al Juego de Estrella del 2011 en Arizona Pero de también, Granada. después al Clásico Mundial del primer Clásico del 2000, el segundo del 2013, que el equipo dominicano ganó invicto. Yo cubrí toda esa vaina y todos esos videos están en YouTube por ahí. Pero cuando vine de todos esos viajes, de la experiencia de la vaina, la prángana, profesor. Muchos viajes, mucha Pero poco cobertura, dinero. pero poco dinero, digo. ¿No le pagaban allá? Sí, pero que no daba, profesor. ¿Usted cobraba ya en el programa? Una de- cosita. Entonces, tomé una determinación fundamental en mi carrera. Transición. Como diría... Me senté como con diría Iván Ruiz. Ernesto un día en su oficina y le dije, usted es mi hermano, le agradezco la oportunidad, todo lo que he logrado, todos estos viajes, todo estos asuntos. Ahora, no hago un comentario de deporte Jamás. Vamos a la segunda parte. Voy a la política, ¿Cómo? donde está el concón, profesor, con grasa. ¿Cómo? Digo, así mismo. Digo, hable con su papá, con don Julio, a ver si él me da la oportunidad aquí mismo, que hay varios programas de política, pero yo no voy a seguir en esto. Si él no lo acepta, yo lo entenderé y buscaré mi camino. Ahora yo no sigo en esto. Y Julio lo entendió y lo Entonces, aceptó. él habló con don Julio, Julio claro. le preguntó que si Julio, él cree papi. que yo tenía madera para eso. Entonces Él lo motivó, le dijo, sí, entonces, papi. No, entonces el hombre dije que me dio, de que vamos a probar, pero con la condición de que siga haciendo los deportes. Digo, sí, está bien. Profesor, después ir a la productora, Elvin, acuérdate que además de conductor, Tú también tienes tú que hablar de tienes que deporte. hacer los deportes. Digo, dígale a él que lo venga a hacer. Yo no voy a Y hablar usted se más. reveló y que se quedó como... A como- lo como- primero yo lo hice como 2 o 3 días, después me hacía el loco. Dije, ay, el tiempo Y entonces, ¿cuánto tiempo usted permaneció ahí en el grupo? Porque usted no está en el grupo ya. En Jumarpo. En Jumarpo ya usted no está. No, yo duré 14 años 14 haciendo esa años. fila. 13 años, profesor. 13 Ajá. años. ¿Y en qué momento usted entiende que hizo la transición ya a masificar su figura? Bueno, ya yo imagínese, después de Después 13 de- años, después de ahí usted no- después de un centro, de aprender, de una escuela como la de Don Sí, Julio, estoy esperando, a ver, tú ves. de aprender su disciplina, momento su llegan cosa. algunas cosas? Entonces, ahí, profesor, yo tomo la determinación por otras razones, además de razones profesionales, también familiares. Ya yo había decidido formar una familia, casarme, y yo necesitaba incrementar mis ingresos, o sea, yo necesitaba volar porque no me daba lo que yo ganaba. Entonces, decidí arriesgarme y yo entendía que había aprendido un poco del entorno, de la televisión, del negocio, y me lancé a formar un proyecto, yo encabezándolo. Yo entendía que ¿Un tenía proyecto de televisión? un proyecto radial tipo Sol de la Mañana, pero con un grupo de jóvenes, Ajá. que se llamaba inicialmente Tu Mañana, en Cachicha, en la plataforma. Ok. Cachicha estaba en un muy buen momento en ese Pero momento. usted está volando parte de la historia, profesor. Antes de eso, es verdad. Sí, Si está no me lo volando. acuerda lo bueno. Está volando parte de la Antes historia. de eso, Es que es mequino, este canalla, el ser humano es mequino. este El canalla ser que humano está es aquí, mequino, espérese, mequino. antes de eso, ese canalla que me está entrevistando. Porque usted estaba en la televisión a blanco y negro y yo lo saco para estaba color. en la usted no ve si- televisión y el Nuevo Diario abrió un proyecto digital Sí. cuando estaba empezando la Claro, digitalización encabezado de por los mí. medios. Y usted era parte de ese proyecto. Entonces usted un día me llamó y me preguntó, ¿a ti te interesaría ser parte de este proyecto? Y yo digo, pero claro. Sí. Y hicimos ahí el Nuevo Diario AM por un tiempo. Después, por diversas razones, el proyecto no permaneció en el Claro, aire. porque era una experiencia nueva que no, Exacto, no era no un tenía proyecto todavía. en ciernes, no. Pero entonces de ahí ya yo salgo con la idea de armar un proyecto tipo Sol de la Mañana, pero con jóvenes. Ah, pero profesor, usted, entonces en Cachicha usted era socio del esquema. No, oiga, ¿cómo era el esquema? Ah. Yo llego con toda mi pasión, toda mi idea de lo que se podía hacer, que lo único que necesitábamos era una oportunidad. Sí, Y ya yo un iba- medio de difusión. Exacto, y ya yo había identificado un grupo de jóvenes con perfiles interesantes que también lo que necesitaban era una oportunidad. Pero esos jóvenes ninguno se conocían entre sí. El único punto común era yo, que era amigo de cada uno de ellos. Entonces, Individualmente. yo aposté a ese proyecto. Cachicha estaba en un momento en el que necesitaba comenzar La a producir construcción de contenido. propio, porque Cachicha se hizo famoso porque ellos Porque compartían asumiendo contenido contenido de otros. Y ellos querían empezar a producir su propio contenido en un momento que la plataforma estaba en el top del Sí, país. en su mejor momento. Entonces ahí nosotros, Isaac Villa, que era el joven que encabezaba Cachicha en ese momento,
Yo me le apersono con la idea, ellos estaban buscando armar algo similar, un programa matutino, y él me ofreció participar de un proyecto. Entonces yo le dije, no, yo lo asumo si yo soy el coordinador y yo lo armo. Entonces Isaac me dijo, no, pues dale para allá. Y así empezó. Yo le dije, oye, lo que vamos a hacer, déjanos trabajar y en 2 años hablamos. Cuando esto esté prendido, entonces nos sentamos a negociar. Y él me dijo, fuego. Y el proyecto, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo permaneció? 2 años. ¿Pero en 2 años entonces se fueron? No, en 2 años no fuimos porque cuando llegó el momento ya que el proyecto era una realidad, que estaba teniendo publicidad, que estaba incidiendo, que se le estaba tomando en cuenta, yo le planteo a Isaac que ya era el momento De generar una negociación. de generar una negociación. Que los beneficios se vieran. Que los beneficios se compartieran. Entonces yo le decía, ¿No lo pero entendió? Él no lo entendió. Él decía que su proyecto era Que de su- él, que su- que el éxito que la plata- era fruto era de de la la plataforma. no Yo le dije, de- hermano, pero esto es compartido porque tú tienes otros programas en la plataforma y no han tenido el impacto y la incidencia de este. Sí. Y entonces no nos pudimos poner de acuerdo Y ustedes abandonaron. y nosotros arrancamos. Se fueron. Nos fuimos. Pero nos fuimos los 7 sin tener nada palabreado con nadie. Renunciamos un 26 de noviembre y dijimos en el aire, en enero volvemos por otra plataforma, pero mentira, No que tenían. no teníamos nada. Entonces la audiencia del programa, sobre todo en el exterior, que es grandísima, la gente me escribía. Comenzaba, ¿y qué? ¿Cuándo ¿Y es? cuándo es? ¿Y dónde es? ¿Qué día es? ¿Por dónde es? Yo, calma, que ya tenemos todo amarrado. Mentira, No ni había una nada. conversación teníamos. Entonces, las cosas de Dios son perfectas. Yo soy un hombre creyente, porque fíjate que eso fue riesgoso de nosotros arrancar así, en un momento que estábamos en un buen momento como equipo, como programa, pero no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces un amigo me dice, bueno, vamos a sentarnos con Antonio, a ver. Pero entonces yo tenía el temor con Antonio que como era RCC Media, Por un el grupo nivel, tan grande, claro, que no las te- condiciones que me ofrecieran No va a fueran ser- las de emplearme. Claro. Entonces yo decía, no, pero que ya yo le hice 13 a Julio, 2 a Cachicha. ¿Y entonces cuándo es que yo voy a tener lo mío? O sea, yo voy a seguir trabajando para el inglés. Entonces nos sentó con Antonio y de entrada, yo evidentemente ante una figura de la dimensión de Antonio en ese momento le agradecí por solo el hecho de recibirlo, sentarse de con permitirle nosotros. escuchar por lo menos. Exacto, y de entrada le dije, ahora le voy a decir una cosa para que no hablemos mucho. Yo no me voy a emplear. Si usted no puede arrendar un espacio o asociarse conmigo, podemos hablar. Él se explotó de la risa y este negrito. Usted es un- Sin embargo, usted es un insolente. sin embargo, Antonio Espallá, que es el empresario comunicacional más próspero de este país, Entendió. sin dudarlo me dijo, somos socios, pero usted paga la mitad de la nómina. Y yo sin ni guan, digo, vamos arriba, De la nómina de los talentos. de la nómina del proyecto, del equipo. Y yo le dije, vamos arriba. Y ya de esa historia, por casualidad y diosidencias de la vida, en ese momento RCC Media estaba moviendo a los talentos de la dimensión de Ricardo Nieves y Domingo Páez, que eran los conductores del Rumbo de la Mañana, al sol de la tarde. Y había un vacío ahí. Ay, ay. Coincidencialmente, ustedes llegaron para ocupar. llegamos para ocupar ese espacio, que era un espacio con un legado muy grande, porque tú ya sustituís gente de la Claro, dimensión de Ricardo Ricardo Nieves y Nieves. Domingo Páez. Hermano, el primer día que compromiso. nosotros llegamos, la audiencia nos llamaba y nos decía, si ustedes vienen ahí de bocina a hablar, Barcia de carajito, de todo, lo estamos acechando. Ya Ricardo y Domingo pusieron esa vara muy alta, ya tú sabes el compromiso fuerte. que era eso. Pero gracias a Dios, ese proyecto ya cumple ahora en enero 2 años. 2 años. En Y ya se están RCC viendo los. Media. Pero no me responde ahora si te No, quiere. la aceptación ha sido Pero muy es buena. la aceptación acompañada de. Bueno, está llegando algo. ¿Eh? Debería llegar más, pero gracias a Dios esa nómina siempre se ha paga. pagado cada mes. No ha habido nunca un retraso. Yo nunca le he tenido que decir a Antonio, se me juntan 2 meses. No, se ha pagado. Ya Pero entonces la facturación, ¿cómo es? Entonces, compartido. se factura compartido. RCC factura y yo facturo. Ah, usted también. factura también. Claro. Pero me interesa esa. Claro, no, usted no tiene que Vamos a estar hacer una- buscando vamos a hacer una pausa. detalles comerciales porque eso son negociaciones Una media pausa, Antonio. una pausa breve. Para usted ya decirle allá de que entonces ¿por qué a Elvis tú le aceptas esto? No, no, no. No, porque usted sabe que yo tengo una relación de primer nivel con Antonio Por Espaillat. eso entonces. Pues yo soy miembro permanente Sí, de pero todo el mundo- RCC Media. Está bien. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Elvis Castillo. Volvemos en breve.
Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos aquí, estamos conversando con Elvin Bienvenido Castillo. Pero ¿por Elvin qué Bienvenido? No sé ¿Por su qué? nombre, profesor. Profesor, ya después de toda esa historia, una historia muy interesante que yo creo que pocos dominicanos No, conocen. nadie la conocía. Usted va a tener el privilegio de Sí, ser sí, el primero. Y la audiencia de este programa que no lo ve mucha gente, que es un programa que poco se ve, pero en algún momento, Hoy se va a ver. en algún momento, claro, Hoy se va en a algún ver. momento, Cuando te anuncie que es conmigo se en va a algún ver. momento esto se va a lograr. A usted se le advierte cierta cercanía con la fuerza del pueblo. No, Como que son- usted... esos son pero mitos. tengo que, No, diga. lo que dice la leyenda urbana, lo que dice la Exacto. leyenda urbana dice que usted se le advierte una cercanía con la fuerza del pueblo porque usted favorece en sus comentarios en algunos momentos al expresidente Leonel Fernández y que usted ataca en algunos puntos al Partido Revolucionario Moderno. No, yo le voy a explicar eso. Mm. Usted me hizo una pregunta ahorita que me permite perfectamente explicar eso. La gente, esto es una sociedad mediocre, chimoso y chupamedia, como decía Huellón. Oye, mi madre. ¿Cómo es? Todo esto es una sociedad de chimoso, mediocre y gente envidiosa. Ay, Entonces, Dios mío. cuando la gente ve que de alguna manera, porque yo no me considero ser un hombre todavía que lo he logrado todo, pero cuando yo miro del origen de donde yo vengo y lo que me ha costado avanzar, entonces ya yo puedo decir que yo me siento por lo menos satisfecho de lo que yo he podido hacer, porque quien conoce mi historia y ha conocido cómo ha sido, sabe que no fue porque una gente me dio una coyuntura, de una oportunidad, de que mi papá era diputado, o de Sino que está involucrado el sino talento. que he tenido que emplearme a fondo para abrirme cada peldaño. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empiezo a conocer esa responsabilidad que legaron en nosotros don Ricardo y Domingo, y yo había ido madurando de procesos, entendí que yo le hacía, y a mi carrera le hacía un mejor aporte, ser un ente más crítico de todos los actores del sistema. Si entiendo que el sistema judicial tiene una habilidad, criticarlo. Si entiendo que el poder... y Pero el criticar por ministerio- criticar. No criticar por criticar, criticar con argumentos y con Ok. planteamientos, pero jugar un rol más al centro. Entonces, Ok. ¿qué es lo que pasa? Ese estilo de Ricardo y Domingo, que a mucha gente no le gusta, pero es un estilo de comunicación responsable, porque la labor de un periodista, ¿cuál es? Cuestionar. Cuestionar, investigar, evidentemente, Sí. pero el rol real Y de un informar. periodista es cuestionar, preguntar cosas, y que las autoridades tengan que Sí, explicar. pero aquí la Entonces, gente no entiende el concepto. Cree que cuestionar es preguntar. Eso, ¿Por qué? eso, ¿Quién? eso. ¿Dónde? ¿A qué Entonces, hora? ¿qué pasa aquí? La gente no termina de entender, Dari, que uno no cuestiona más al gobierno de turno porque uno simpatiza con la oposición. Es porque quien toma la decisión Es el y gobierno, traza la claro. agenda es el gobierno. O sea, es No puede, imposible que tú tengas, si tú tratas de ser objetivo, que nadie lo es. Todo el mundo tiene Tiene subjetividades. claro, claro. Ahora, cuando tú estás tratando de hacer un ejercicio lo más objetivo posible, Serio al menos, ¿verdad? o lo más serio posible, es natural que de 10 comentarios que tú hagas, haya 5 en contra del gobierno, crítica, 6, claro. 7, porque ellos son los que están en el momento tomando las son los que decisiones. articulan, claro. Entonces, en este caso, es más lógico que yo critique al gobierno de turno y al gobierno saliente de Danilo, porque fue el último referente. Correcto. El de Leonel fue hace 12 años, y no es que yo lo defiendo, eso es un mito. Fíjate que cuando yo, por ejemplo, en esta semana,
le hice unas críticas al gobierno, al presidente Fernández. Ah, pero eso yo nadie lo ha visto. Sí, no, porque la gente solo ve cuando tú Cuando tú afectas haces- el de él. ok. Por ejemplo, yo le hice una crítica abierta y contundente a Bautista Rojas, que es un amigo. Cuando hizo al senador. los pronunciamientos Cuando allá, hizo que los eso, de pronunciamientos bandido en y el cosas, Senado los de senadores. bandido. ¿Por qué? Porque yo decía, imagínate que él tuviese razón en estar incómodo con sus colegas porque no leyeron el famoso contrato de Aerodón. Ahora yo le pregunto a los senadores de la Fuerza del Pueblo y del PLD, ¿ellos tienen calidad moral para cuestionar eso? Claro. Porque cuando Porque Danilo estuvieron y en su momento. Leonel le mandaban los contratos, Ellos aprobaban, ellos no dale lo pa' allá, leían. dale pa' allá. Ellos no lo leían. Entonces, cuando yo hago ese tipo de comentarios, entonces el fuerza pueblista, el fanático, el seguidor, el pellicaqueso, el que anda atrás de un empleo, ¿Cómo así? dice No que ofende a su audiencia. yo me vendí al gobierno Sí. porque estoy atacando a Leonel. Entonces, cuando yo hago un comentario, por ejemplo, como el que hice hoy yo cogí al PRM y le di ¿Y por qué? con el guante quitado. Y porque hoy es jueves, es decir, que estamos Exacto. grabando este programa, hoy es Exacto. jueves. Exacto. ¿Y por qué? Yo le Porque di- usted lo hace como con saña, con gusto. No, con saña no, porque el PRM como partido hizo un comunicado en Ajá. el día de ayer. ¿Qué le pareció el comunicado? Una estupidez. ¿Cómo así? ¿Por Sí, qué? claro. Usted Porque dice que el comunicado del PRM fue una estupidez. para mí, ¿Por qué? porque es simple, el PRM como partido, no el gobierno, Ajá. no el gobierno, sale a decir que unos cuestionamientos que se le están haciendo a algunos de sus funcionarios, no son más que una estrategia de la Alianza Rescate RD para desmeritar la reelección del presidente. Y yo me indigna eso primero, porque si hay un partido que logró llegar al poder y que la gente creyera en él, fue sobre la base del cuestionamiento y la crítica y el señalamiento cuando el PRM estaba en oposición. Hoy ellos no se pueden quejar de que, por ejemplo, a Miyagi, el de Educación, ¿Quién es Miyagi? el señor Ángel Hernández, el ministro de Educación, ¿Quién es Miyagi? ¿Miyagi ¿sí que él se llama? el de Karate Kid, él se está autocontratando servicios siendo ministro. Pero con eso su se quedó universidad. ahí, ya, Que se profesor. quedó, no. Otro escándalo tumbó ese, el de Bartolomé. Pero es verdad que es una falta de ética, de integridad, de moral. ¿Y por qué? Que es violatorio a la ley que él siendo ministro se esté contratando a su universidad que la dirige su esposa y sus hijos. Y porque yo hago un señalamiento como eso primero, el Pero el PRM no puede decir que yo soy de la Alianza Pero el, Rescate direct- RD. pero el director de compra Pero dijo que ahí escúchame, no hay violación. porque ese señor yo le he colocado el nombre de Carlos Pilato Pimentel, ¿Quién? ¿A quién? al director de compra y contratación. ¿Cómo usted le llama? Carlos Pilato Pimentel. ¿Y por qué? Porque él sale como Poncio Pilato a lavarse la mano. Después que hay un escándalo, él sale a decir, no, yo le advertí, yo le avisé que había problemas, pero tú trabajas como director de compra, evitar que haya un problema antes de. Ah. Si tú percibes que hay una irregularidad, No por esperar que desconoci- se consume. No esperar que se consuma. Porque entonces no tiene razón. tiene sentido la dirección de compra. ¿Qué usted cree que- Hermano, es del clan de la sociedad civil. Pero déjeme, para que no se me vaya la idea, porque es importante puntualizar esto. El PRM no puede fustigar. Primero comete un error al decir que todo el que está cuestionando hechos irregulares o sospechosos de irregulares es de la alianza, porque yo no soy de la alianza. Y ellos están englobando a todo el que critica como que como parte que de- de la alianza, como que una estrategia. No, hermano, pero a ustedes no les luce, porque ustedes eran los tipos más críticos en oposición, entonces tú no puedes cercenar hoy un derecho que tú reclamaste. Pero además de eso, ¿sabe por qué? Y esto sí es importante decirlo. Al PRM no le luce hacer eso, porque ellos están saliendo hoy en defensa de un grupo de funcionarios que están siendo cuestionados, que ni siquiera son PRMistas de verdad. No son- son sociedad civil todito, Miyagi, Bartolomé, y entonces ahora ellos salen. Hoy, ¿por qué cuando a Kimberly Tavera le cayeron? ¿Por qué cuando a Adán Peguero le cayeron, que eran PRMistas? ¿Y por qué con el Fulcar partido sí? no salió? ¿Y con Cuando Fulcar? Fulcar, ¿por qué no salió el PRM así mismo de que a decir que era una campaña? Entonces el PRM, como quiera que tú le des vuelta a ese comunicado, es un error estratégico, además que denota temor. Tú le estás diciendo a la alianza que a ti te importan los ataques que ellos te están haciendo, o sea que tú no tienes 60, eso es lo que tú proyectas hacia ¿Eso es afuera. lo que usted opina? Que la- No, la- yo no, es un Ah. error de ellos hacer eso. ¿Qué usted opina que va a ocurrir? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo hice ese comentario hoy, entonces hoy los PRMistas dicen que yo soy de la fuerza. Lo están atacando ustedes. Siempre. Entonces, por eso yo no le hago caso a ese tipo de cosas de que la gente diga, no, este de aquel, este se vendió al gobierno. Porque la gente, siempre que tú atacas su interés, te ubica en otro de los escenarios. En el Distrito Nacional
ha ocurrido una situación con el tema de la senaduría, Ujú. de que Farideh Raful no se define si realmente va a ser la candidata ni se toma una determinación, y algunos piensan que ella ha sido maltratada por el partido. Recientemente el Dentro de presidente- lo que me inscribo. pero recientemente el presidente en No una locución RCC Media elogió No importa. ¿Qué usted cree de esta situación de la No, ¿Qué ocurre con Farideh? Bueno, ese es el secreto mejor guardado. Nadie lo comprende, porque incluso Farideh ha tenido que sacrificar su popularidad y su imagen por proteger su gobierno. Porque Farideh fue desde la Cámara de Diputados la crítica más grande de los préstamos que hacía el PLD, de todo. Y cuando llega como senadora de su partido, en su gobierno, la nombran jefa en la Comisión, de Hacienda, donde se aprueban todos los préstamos. Se aprueban todos los préstamos. Entonces cambia la versión. Cambia la versión y tiene que quedarse callada porque Porque no la va presidenta a de la volverse un hándicap en contra de su partido. Ella no podía fustigar. Entonces ella, desdiciéndose para no golpear a su propio partido, terminó cargando con ese desprestigio personal. Y eso es un sacrificio que su partido debió haber Debió haber valorado y decirle, mira, por ese entender, ejercicio. Por ese ejercicio de altruismo nosotros vamos a perder contigo. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí entran otras aristas desde el punto de vista de la estrategia política, porque al parecer se ha estado mencionando el nombre de Guillermo Moreno y la única lógica que yo le encuentro a eso es que al presidente le han vendido que Guillermo Moreno tiene un 0.8, casi un 1% como partido, que fue candidato presidencial en alguna vez, y el presidente anda... Si están sacrificando Farideh para obtener... para conseguir ese 1% para la reelección del hombre. Que es más importante. Que es más importante. Esa es la única lógica que eso puede tener. Y está tan mal Farideh Raful que para llegar a ese punto. Es decir, se pierde tan abrumadoramente Se para pierde con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos se pierde. Claro. Omar, el senador del distrito. Omar Fernández. El próximo senador del distrito. Y ya usted declaró eso. No es que lo declaré, es que los números están ahí. El aura que él tiene, la popularidad, cae bien. El muchacho es un fenómeno político, eso nadie lo puede... ¿Y en la alcaldía qué va a pasar? Carolina va a ganar mucho a poco. Ajá. Se queda Domingo todavía. Entonces Domingo es la última oportunidad, ¿verdad? Ahí murió. Ya Domingo Ya. se agote. ¿Y qué usted cree que va a pasar finalmente con el tema de la alianza? ¿Se va a consolidar? Porque hay versiones de que existe la posibilidad de que se retire uno de los dos candidatos, Leonel Fernández Abel, y que al final lleven... ¿Eso no es posible? Eso, todo en política es posible. En política nada es estático, todo es cambiante. Ahora, yo te voy a decir mi opinión. La alianza le dio mucho trabajo consumarse, articularse, y sigue todavía teniendo algunos lugares donde no ha terminado de cohesionarse. Por ejemplo, es inexplicable cómo es posible que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no haya podido desmontar a Julio Romero en Santo Domingo Este. Ajá. Es una vaina absurda. Que debe de montarlo. Que debió haberlo desmontado y si no, hasta expulsarlo del partido. ¿Y por qué? Por lo que pasó en la... Porque lo que pasó porque no tiene posibilidades de ganar. Entonces, ok. si no tiene posibilidades de ganar y hay una alianza que se está fraguando con un objetivo superior. Claro, acógete a la tiene- alianza y busca un candidato ¿Tú me estás unificado. entendiendo? Entonces, Vámonos para el PLD y Vamos a apoyar a Luis a José Alberto, Alberto, que tiene posibilidades mejores- reales. ¿Tú entiendes? Eso son Eso es cosas. coherente, eso son es un cosas. análisis correcto. Entonces, por ejemplo... Ahí se ve que no hay verdaderamente un fin común. No, entonces por ejemplo hay otro caso, en Santiago, Demóstenes Martínez, candidato a senador, hermano, pero ya Danilo le había aplicado a Demóstenes siendo diputado que tenía una promesa de ser presidente quédate de la en casa, Cámara, le aplicó, digo, usted no va. y le robó un compromiso, le incumplió un compromiso. Este era el momento histórico para Danilo reivindicar ese error que cometió en ese momento y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, hay muchas cuestionantes en torno Pero a lo esa que pasa es que en alianza. la política hay cosas que se ven y otras que Está no, ¿verdad? bien, pero hay muchas cuestionantes sobre esa alianza. Yo sí sé que la alianza va a tener un desempeño importante a nivel municipal, Sí. porque es una cosa lógica. Y eso puede ser un reflejo para... Pudiera ser, pero no necesariamente determinante. Mira por qué. Es lógico para que la gente entienda. Si tú tienes 3 partidos mayoritarios del sistema, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD,
que van separados con candidatos, esa votación se divide y se fragmenta. Eso le conviene al oficialismo, porque en vez Divide y de vencerá. divide y vencerá. Si van juntos con candidaturas, Hay posibilidades hay más de posibilidades. dar una esperanza de la Eso, posibilidad de ganar. Entonces, evidentemente, el gobierno va a perder muchas alcaldías y la oposición Claro, va a es lógico. ganar alcaldías. Claro, Ahora, es lógico. Es lo lógico. Ahora, ¿qué pasa? Que yo soy de los que digo y sostengo, aunque él sorprenda al mundo, a mí, si él hace eso, y me refiero a Danilo Medina, si Danilo Medina en permite, apoya, se esfuerza de que para que Leonel vuelva a ser presidente, a mí me sorprendería. Yo no estoy esperando Estratégicamente ese libro no manda. no, yo no estoy esperando eso de él. El Fuerza Pueblita que crea que Danilo va a hacer todo lo posible para que Leonel sea presidente está soñando. Danilo nunca va a hacer eso. Entonces, por eso yo pienso que esa alianza en febrero va a tener un gran reto, porque ¿qué es lo que va a pasar? Hoy el PLD tiene 50 alcaldes, la Fuerza del Pueblo tiene 2. Entonces, se supone que el PLD tiene que encabezar la alianza más ayuntamiento que lo que va a encabezar la fuerza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que la Que fuerza se revierta. Imagínate que sea que 52. imagínate que la fuerza logre más ayuntamientos. va a lograr 10 o 12. Claro. Avanzó. Claro. 15 avanzó. Claro. Ahora el PLD va a ganar 60. Claro. 65. Entonces, Danilo va a salir, pienso yo, a decir, ¿quién era que tenía la estructura? Nosotros. ¿Quién es que esto? Entonces, de ahí se va a generar una situación que para mí es lo que va a complicar el tema de la cohesión de esa alianza, porque para la alianza tener una posibilidad de desplazar del poder a Luis, tiene que estar cohesionada, fuerte y monolítica, y yo no veo eso. No veo eso. Profesor, ¿y cómo usted valora, a propósito de que usted menciona a Luis Abinader, el gobierno del PRM? Siendo justo, el gobierno del PRM ha tenido retos y situaciones que ningún otro gobierno había enfrentado. Hay que ser responsable y decirlo. O sea, ningún otro gobierno en la historia, primero comenzando una gestión de gobierno, había tenido que heredar un tema como la pandemia. Claro. Y eso es verdad. Luego vino aprender en crisis. Aprender en crisis. Luego vino la guerra de Ucrania, otro problema. Entonces, ese cúmulo de, vamos a decir, de infortunios, le tomó en medio de una curva de aprendizaje. De conocimiento del Estado, de un Estado nuevo para ellos. Un Estado nuevo, una serie de complicaciones, y eso evidentemente ha complicado este primer mandato del presidente por una mezcla de cosas, de infortunio, de inexperiencia. También hay que decir que el presidente tiene muchos funcionarios que son incompetentes. ¿Cómo es? Muchos funcionarios que le han restado a su gestión de gobierno. Él tiene gente buena, pero tiene muchos incompetentes. Entonces también el presidente apostó por una fórmula que a mí, como Elvin Castillo, no me gusta, que fue darle una participación demasiado protagónica a la sociedad civil en su gobierno. O sea, es malo eso. No es que tú no le des participación, tú debes darle, porque ellos son una parte importante y se han ganado como grupo un espacio. Ahora, a mí no me gusta que él le haya dado tanta, porque ellos son antisistema, ellos son antipolíticos, ellos son los serios, ellos son los únicos serios. Sin embargo, en esta gestión ha quedado demostrado que son unos irresponsables también. Ellos, claro, todos esos tipos, Carlos Pimentel, Bartolomé Pujal, todos esos tipos le decían ladrones a todo el mundo en este país, iban señalando a todo el mundo. Ahora le tocó a ellos, vamos, resuelve. ¿Qué han hecho? No han hecho nada. No tienen nada que exhibir. Ese grupo, muy pocas cosas. El gobierno tiene sus aciertos, por ejemplo, siendo justo, el gobierno ha hecho algo sin precedentes aquí, aunque mucha gente lo cuestione con relación al tema de la lucha contra la corrupción, que es un tema histórico, un tema cultural. ¿Es independiente eso? No es independiente nada, Sí. pero se ha hecho un esfuerzo, independientemente de que no se hayan logrado condenas como la sociedad quizás tenía las expectativas. El solo hecho del precedente de gente que fue funcionario de primer nivel, con mucho poder, usted velo con un chalequito y un asunto y enfrentando a la justicia, eso es un avance. Sí. Eso es un que a avance. propósito hoy le variaron la medida A Gonzalo Castillo. que es uno de los casos que yo creo que fue un poco abusivo eso, porque no le vi a la acusación de él. Tenemos que irnos ya, sí. profesor, porque Domingo me está haciendo señas. Sí. Aquí, políticos que son promesas de cara al futuro, y políticos que ya están agotando su última jornada en el ejercicio. Promesa, gente con la que yo creo que este país en los años por venir puede contar. Omar Fernández,
Wellington Arnaud, Ajá, del PRM, está el mismo David Collado, ajá, Carolina Mejía, ok, Juan Ariel Jiménez. ajá, Hay un muchacho también, el PLD, que creo que va a ser alcalde de San Juan, se llama Lenín de la Rosa, es un joven con mucho talento. ¿El hijo de la Rosa el otro? El hijo de la Rosa. Hay un muchacho que se llama Johnny Pujol en el PLD. ah, bueno, que es si muy Johnny, pues bueno. Johnny no está aspirando, No, pero tiene talento. tiene talento, hay mucha gente. Elías Cornelio también, un muchacho joven del PLD Sí. que no mucha gente conoce, pero un muchacho bien formado, con mucha formación. ¿Quién más? que ahí no está este muchacho, el diputado, José Horacio, José Horacio es bueno, pero pero no tiene partido, lo que pasa es que José Horacio es como medio antisistema. ajá, entonces eso no funciona, Entonces eso no funciona, porque es que el problema los de conservadores no aceptan eso, no, porque es que tú tienes este sistema para transformarlo, que transformarlo desde adentro. sí, entonces Si tú comencé a lo tirarle enfrentas, piedra, no, tú no vas a tener una... rompe los cristales, pero se queda la carrocería igual. Exacto. Profesor, Eso- gracias. Verdaderamente seguir deseándole éxito. Yo creo que todo comunicador o periodista que forme parte de esta generación debe reflejarse en los éxitos de esta misma generación. Es decir, que personas como usted saquen la cara por una nueva generación. Yo creo que todos debemos sentirnos Gracias, en el hermano. mismo, en la misma línea de entender que nos está representando a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Desearle éxito. Ojalá la vean esta entrevista. No, vamos a procurar que ¿Por sí. dónde que sale? Esta entrevista sale por varias cosas. Este programa no se ve. Se va a ver. Lo ve poco. Si usted hace un post de Instagram y lo anuncia con tiempo, y va se a lo ver. mando y usted lo sube. Y yo lo subo, ahí se puede ver. Entonces vamos a compartir, vamos a hacer la publicación compartida para que lo puedan ver. Nos vemos la próxima.